Luego de la presión de Estados Unidos a unas horas de que se realice el encuentro entre el canciller mexicano con autoridades norteamericanas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se llevó una sorpresa en la Casa Blanca. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió con autoridades estadounidenses para hacer la revisión del acuerdo firmado hace poco más de 90 días, el cual consistió en que México reducirá el tránsito de migrantes con el país del norte como destino y a cambio el gobierno de Donald Trump no impondrá aranceles a todos los que se les exporte desde aquí. Sin embargo, a unas horas de la reunión, las autoridades estadounidenses enviaron severos mensajes exigiendo más resultados al gobierno mexicano. El preámbulo de esta reunión quedó asentado en este video que tuviste ayer precisamente en este canal. Te recomiendo a que lo veas para entender mejor la estrategia emprendida por el gobierno de Donald Trump de la llamada estira y afloja, el cómo de pronto emite un mensaje severo, un mensaje agresivo y posteriormente nivela sus comentarios. Ayer lo que tuvimos precisamente fue una serie de mensajes tanto en conferencias en la Casa Blanca como vía Twitter en donde criticaban la labor del gobierno mexicano. Decían, bueno, sí ha hecho lo que hemos querido que haga, pero resulta que no es suficiente y tiene que hacer más cosas. Esto fue interpretado como Marcelo Ebrard como una medida de presión previo al encuentro en la Casa Blanca con el objetivo de pedirle más cosas en esta reunión y principalmente pedirle que México acepte ser el tercer país seguro. Llegó el día de la reunión, Marcelo Ebrard estuvo en Washington, llegó desde ayer, estaba programada la reunión para las 2:30 de la tarde y sale, obviamente fue una reunión privada, sale de la reunión, ofrece una conferencia de prensa para pues enviar precisamente el mensaje de los resultados y lo que dice es lo siguiente. Se trató de una reunión larga, mucho más larga de lo esperado. Asistieron Mike Pence, vicepresidente estadounidense, Mike Pompeo, secretario de Estado, Jared Kushner, recordemos que él es el yerno de Donald Trump y uno de los asesores del mismo. Estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien ha andado muy activo en las redes sociales y ha despertado polémica en torno de lo que ha tuiteado principalmente de su estancia en México. Marta Bárcena, la embajadora de México en Estados Unidos. Estuvieron también otros servidores públicos involucrados con los temas migratorios, como por ejemplo Francisco Garduño, Roberto Velasco. Hubo también personal de la asistencia jurídica, pues para estar al tanto y ver que todo marche conforme a las leyes ya establecidas actualmente. Ellos acudieron a la reunión en la Casa Blanca y en donde se llevaron una sorpresa, en palabras del mismo Marcelo Ebrard. Tras la tensión de ayer, la reunión de hoy fue amistosa y respetuosa. Amistosa y respetuosa. Algo que no se esperaba el mismo canciller debido al tono de los mensajes que se estuvieron emitiendo ayer desde el gobierno estadounidense. Pero, ¿por qué le llamó de esa manera? ¿Qué fue lo que acordaron finalmente de acuerdo con lo expuesto por el mismo secretario de Gobernación? De entrada, hablaron sobre el tema de la reducción de migrantes, la reducción del tránsito de migrantes en su paso por México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Marcelo Ebrard había ofrecido ya unas cifras hace una semana y media aproximadamente de que las medidas emprendidas por el gobierno mexicano habían permitido que hubiera menos migrantes circulando en nuestro territorio, que redujera a aproximadamente la mitad, pero hoy ofreció nuevas cifras. De entrada dijo que parte del balance de este acuerdo fue informarle a las autoridades estadounidenses que en cuanto al tránsito de migrantes que son centroamericanos, se excluyen todos, se redujo en 70%. Y en cuanto al tránsito de migrantes que son mexicanos, en este caso no serían de migrantes, sino de mexicanos con el objetivo de llegar a Estados Unidos, se redujo en 7%. Dijo, la cifra, sobre todo de centroamericanos, es bastante buena, aunque
hemos de reconocer que todavía estamos arriba del promedio del tránsito de migrantes que se tenía el año pasado, aunque ya hay una tendencia. Mes con mes han visto una disminución del paso de migrantes, según lo que se ha estado monitoreando a lo largo de estos 90 días. Marcelo Ebrard reconoció que México tiene un reto ante el gobierno estadounidense, con el objetivo de que Estados Unidos cumpla con una promesa. México, el gobierno mexicano, va a financiar 60,000 empleos en Centroamérica, en específico en Guatemala, en Honduras y El Salvador. Va a invertir 100 millones de dólares con el objetivo de que se creen empleos en aquellos países. Dijo, Guatemala va a tener que esperar un poquito porque están en medio de una renovación de la presidencia, pero una vez que ya llegue el nuevo presidente, entonces se echa a andar este programa. El objetivo y el reto al mismo tiempo es demostrarle al gobierno de Estados Unidos que con 100 millones de dólares se pueden crear 60,000 empleos. ¿A qué es lo que va precisamente este intento, este reto? A que si se convence a Estados Unidos de lo que se puede hacer precisamente con este dinero, entonces Estados Unidos va a estar invirtiendo 2,000 millones de dólares en aquellos países, lo cual, según el canciller, va a permitir crear 1,5 millones de empleos y obviamente va a permitir que se reduzca el interés de los centroamericanos para emigrar hacia los Estados Unidos. Pero dijo Marcelo Ebrard, tenemos primero que poner el ejemplo con nuestro dinero para convencer a los estadounidenses a que hagan lo propio. También otro de los temas abordados fue el tráfico de armas, algo que ya había informado el canciller, que iba a solicitar al gobierno estadounidense de que tome medidas para evitar el ingreso de armas de manera ilegal a México. Recordemos que las armas con las que se cometen la mayoría de los crímenes pues son provenientes de Estados Unidos y entran de manera irregular. Aseguró que le pidieron al gobierno estadounidense congelar el tráfico ilícito de estas armas de fuego a México. Mostró un mapa del ingreso de las armas, un mapa de la República Mexicana. No fue visto a detalle, más o menos ahí se apreció qué era lo que tenía el canciller, en donde están sombreados los estados en donde más se ha detectado la presencia de armas provenientes de los Estados Unidos. También aseguró que va a haber la próxima semana una reunión de agencias norteamericanas y el embajador de Estados Unidos en México, con el objetivo de que ya finalmente las autoridades mexicanas y estadounidenses revisen cuántas armas entran al país de manera ilegal provenientes de Estados Unidos, revisen quién las vendió y también cómo fue que entraron, bajo el entendido de que no todo es responsabilidad del gobierno estadounidense, sino hay un problema también en las aduanas mexicanas. Es parte de lo que viene como parte de los trabajos conjuntos para frenar precisamente el ingreso de armas por la vía ilegal. Le preguntaron a Marcelo Ebrard qué ocurre con el caso del tercer país seguro, si presionó el gobierno estadounidense como el mismo Marcelo Ebrard creyó ayer que iba a ocurrir. Dijo que Estados Unidos sabe perfectamente que México rechaza el tercer país seguro y que ahondaron, que abordó precisamente esta negativa durante esta conferencia sin ningún contratiempo de por medio. Abordaron también el tema de la Guardia Nacional. Ayer, dentro de los señalamientos que hubo por parte de las presiones que tuvimos previas a la reunión por parte de Mark Morgan, comisionado interino de aduanas y protección fronteriza, Mark Morgan felicitó al gobierno estadounidense por haber desplegado 25 elementos de la Guardia Nacional en el territorio mexicano y dijo que se queden esos 25,000 en todas las fronteras para hacer esos trabajos y que se reduzca más todavía el tránsito de migrantes. Le preguntaron al canciller hoy en torno de la Guardia Nacional si va a permanecer la Guardia Nacional operando en labores de migración, si va a aumentar, cuáles son las facultades, si no se está rebasando los límites y pues qué tiene que responder en específico del señalamiento hecho por el funcionario estadounidense. A lo que el canciller dijo que de entrada el despliegue de la Guardia Nacional fue aprobado por
senadores de todos los partidos. Entonces tiene todo el respaldo político. Dijo que la Guardia Nacional está en las funciones, está ejecutando sus funciones, es parte de lo que tiene autorizado hacer, según lo que quedó establecido en las leyes de conformación de la Guardia Nacional. Dijo que el despliegue de los elementos es permanente, no necesariamente con fines de migración, sino con fines de mejorar la seguridad o combatir la inseguridad en el país. Dijo, es más, ahorita están revisando vehículos en Veracruz, lo cual impacta directamente en el tema del tráfico de armas y de drogas. Hubo un momento en donde le pidieron ser más específico en las respuestas a Mark Morgan de la conferencia de prensa que ofreció ayer. A lo que le dijeron, vámonos con respuestas concretas sobre el tema de que Mark Morgan pedía que hubiera una reducción de migrantes transitando por el país a tal grado que baje la cifra a 20,000. Y dijo el canciller que no hubo una cifra acordada en la reunión. Lo que se acordó en la reunión es que se van a seguir implementando esas medidas y que va a haber una reducción todavía mayor del tránsito de migrantes, pero que no hay un número establecido, un número meta de migrantes que tengan que estar circulando por el país o que tengan que estar llegando a la frontera con Estados Unidos. Hubo varias preguntas que le hicieron y que él reconoció que no fueron abordadas en esta conferencia y que son también relevantes. ¿Qué no se habló? Aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional para labores de migración. Si Estados Unidos planea en un futuro renegociar este acuerdo o imponer nuevos aranceles. Y no hablaron tampoco de la masacre en El Paso, Texas, donde México ha pedido al gobierno estadounidense que se aborde bajo una perspectiva de terrorismo para que haya un castigo ejemplar al culpable y se le mande el mensaje a todos los que pudieran contagiarse con ese ánimo de la supremacía blanca para que pues no cometan otro tipo de irregularidades como las que ya vimos. Y hubo una pregunta adicional. ¿Existe el riesgo de una confrontación nueva entre México y Estados Unidos? ¿Cree que entre más se acerca la elección y si Donald Trump cree que va perdiendo votos, pueda nuevamente ir en contra del gobierno mexicano? De entrada, Marcelo Ebrard dijo, pues es difícil predecirlo, pero lo cierto es que el riesgo de una confrontación entre estos dos países está cada vez más lejos. El acuerdo, finalmente, pues ha servido para tener una mejor relación entre ambas naciones, aseguró el canciller. Como reflexión final, destaco el hecho de que, bueno, finalmente ya se calmaron los ánimos, no nada más de estos últimos 90 días, o un poquito más de tiempo atrás, sino incluso de lo que ocurrió en las últimas horas. Lo cierto es que si bien se calman los ánimos, queda Estados Unidos contento con lo que ha estado haciendo México. Como el mismo canciller lo señaló, no existe garantía de nada. En cualquier momento Donald Trump puede nuevamente lanzar una advertencia del mismo tipo, en el mismo tenor o en otro sentido. El compromiso queda como conclusión de este acuerdo. El compromiso sigue vigente. México tiene que seguir haciendo esfuerzos para que se reduzca el tránsito de migrantes. Y también queda vigente el hecho de que aunque Estados Unidos se comprometió a invertir 2,000 millones de pesos en Centroamérica para mejorar sus condiciones de vida y promover la disminución o fomentar el que poner las condiciones para que los centroamericanos se queden en sus países y no busquen llegar a Estados Unidos, pese a que fue un compromiso del gobierno estadounidense, lo cierto es que ahora, al final del plazo del acuerdo, pues México tendrá que convencer a Estados Unidos de hacer lo que en el acuerdo le corresponde hacer. Ya veremos cómo avanza el gobierno mexicano en torno de la inversión de estos 100 millones de dólares a Centroamérica, en torno de la creación de empleos con este dinero, para ver si Estados Unidos se termina animando a apoyar esa política que en realidad es para Estados Unidos mismo. Si mejoran las condiciones de vida en Centroamérica, no van a tener los ciudadanos de aquellos países de la necesidad de irse a Estados Unidos. Aún así, hay que convencer
a Donald Trump. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como para quienes están viendo el Capo Explica, porque nos vamos con el siguiente tema.